Bueno, aquí mientras Jennifer Lynch nos mira de reojo, entramos a la cuarta parte de este comentario sobre la obra privada de David Lynch. Y más cuando sus hijos, según la prensa internacional, están entrando a su casa a saquearla en el buen sentido de la palabra para subastar desde sus medias sucias hasta su ropa, sus cigarrillos, sus obras, todo en beneficio de una subasta que quién sabe a quién va a beneficiar o a fragmentar mejor. Entonces este cuarto capítulo le he titulado de una inadaptada águila de los Scouts, que fue uno de los grandes mitos de Lynch. Ser Scout era una especie de código de honor. De Missoula, Montana, a un simple dibujante o pintor, que uno se preguntará, bueno, ¿y cómo llegó a ser cineasta? Para lo cual tomo otra frase de Juan José Arreola, el escritor mexicano, de uno de sus cuentos que se llama Libertad, que tengo el honor de leer. Les dice: hoy proclamé la independencia de mis actos. A la ceremonia solo concurrieron unos cuantos deseos insatisfechos, dos o tres actitudes desmedradas. ¿Será que ella estaba previendo que sus hijos iban a hacer eso con su obra? Aquí lo dice Juan José Arreola. Estudié en la escuela secundaria de Francis Hammond en Alejandría, Virginia, donde no tuvo la notoriedad como un gran estudiante y tomó la decisión de ingresar a la universidad a estudiar pintura, a estudiar artes. Y manifiesta algo muy interesante respecto a por qué estudiar arte. Dice: me daba cuenta de lo que tenía que hacer para adaptarme. ¿Adaptarse a qué? A otro oficio diferente después de todo ese tratamiento académico del cual siempre fue un rebelde. Y una vez que lo consigues, dice Lynch, puedes hacer lo que quieras, pero es realmente duro si lo haces, porque luego quieres adaptarte y eso te quita mucho tiempo y te impide hacer lo que deberías estar haciendo. Entonces le pregunta un entrevistador, Chris Riley, a David Lynch: ¿y entonces qué clase de hijo eras si tienes un padre tan brillante? Entonces contesta: me interesaba ser scout para conocer el mundo y tener un tipo de preponderancia sobre el mundo y sobre mí mismo. El instituto donde estudió, que citaba la Francis Hammond, la secundaria, me permitió ser scout, conocer al presidente Kennedy, que ya le habíamos citado, quien pasó frente a mí rápidamente en su automóvil acompañado por Eisenhower, y un siguiente coche donde iban Lyndon B. Johnson, quien reemplazará después del asesinato a, a Kennedy, y un tal señor Nixon. Era el futuro de los presidentes norteamericanos. Piensa y recuerde cuando que se enteró del asesinato de este en Dallas, Lynch en Texas, y era novia de la secundaria de Judy Westman, supo que esta niña católica sufrió una especie de cataclismo porque adoraba al señor Kennedy. Yo siempre me pregunté por qué una mujer tan oscura, y paradójicamente va a ser uno de sus personajes vitales en Mulholland Drive, porque Judy se encerró durante 4 días oscuras ante el asesinato del señor John Fitzgerald Kennedy. Y entonces estos personajes empezaron a gustarme, dice Lynch. Algunos, algunos críticos parten, y esto es vital para entender cómo evoluciona de un lado a otro, es como una especie de reloj que da vueltas de péndulo invertido. Algunos críticos parten de la suposición que el destino del joven Lynch nunca fue emular a su padre como científico, así lo acompañara en todas partes que lo hemos venido diciendo, sino un simple deseo infantil producto de su permanente transhumancia en un entorno familiar donde el arte era muy desconocido. Su padre era más científico, no era artista, no era creador. Y entonces se preguntan, ¿por qué esta situación? La obsesión hacia ciertos comportamientos de la naturaleza de parte de su padre, como las hormigas se ajustaron a su deseo de explorar lo que lo compartió con animales disecados. Ese es un personaje bastante a lo Tim Burton. Entonces dice: compartió con animales disecados o muertos con el objeto de crear rompecabezas de los mismos animales, hacer como pequeños fetiches de estos animales.
meterlos en botellas, extender su piel y crear nombres como Mouse Kit, kit de ratón, o Cat Kit, kit de gato, que se convertirían en partes de un animal disecado y que transformaría luego en pintura en sus cuadros. O sea, a sus cuadros le pintaba trozos de animales, pedazos de cuerpos. Los utilizaba como partes en apasionados trozos de estos, incursionando en un cuadro con múltiples variaciones, siempre buscando una lógica que luego incorporar al movimiento de los 24 cuadros por segundo o cinematografía con texturas, que seguramente son los cuadros que subastarán próximamente. A lo anterior dice, ante todos los acontecimientos utilizaba desde pequeño los dibujos y pintaba. Le agradezco a mi madre quien se negaba a comprarme cuadernos para colorear. Mi padre traía del trabajo muchas hojas que sobraban de su trabajo y dibujaba armas, pistolas y aviones porque la guerra acababa de terminar, se refiere a la Segunda Guerra Mundial. Lo que más dibujaba eran ametralladoras Browning automáticas, refrigeradas y por agua. Y como decíamos en el capítulo anterior, recuerden que le fabricaba bombas y cohetes. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo conoció Lynch la pintura? ¿Qué lo llevó a ser pintor? Dice, desde muy niño se inició en la idea de la pintura, para lo cual utilizaba las grandes cantidades de papel que su padre traía y hacía lo que necesitaba las ametralladoras Browning M17, que se refrigeraba con agua. Tenía un propio casco para hacerse pasar como soldado y una cartuchera más, cantimplora y unos cuantos fusiles de madera. Todo eso era parte de su mundo. Sin embargo, más adulto fue convocado para reclutamiento en la guerra de Vietnam, siendo declarado en la categoría 4F. Recuerden que ya tenía un problema con el pie desde que nació. Y lo que significaba no poder ir a Vietnam era no apto para servicio militar, espasmos de los intestinos y una vértebra dislocada. Luego quedó anulado y no fue a Vietnam. A la edad de casi 14 años bajó con sus abuelos paternos a Montana, al rancho donde se había criado su padre, y se detuvo en la población de Hungry Horse, caballo hambriento, con una de sus tías, Noni Krall. Y al lado de la casa de su tía vivía un pintor que va a ser muy interesante, que dibujaba allí. Era un lugar tan lejano y perdido en el oeste, en donde, dice Lynch, nunca se me ocurrió pensar que la pintura fuera una cosa real, creía que era como algo del oeste, porque estaban en el pleno oeste. Ese pintor se llamaba Asa Powell, 1912-1978, y que fue la base del inicio de buscar valores de pintura y de cine. Pintor, escultor y grabador norteamericano especializado en temas de indígenas, vaqueros y caballos y animales silvestres. Paradójicamente, no conozco ni me imagino un western dirigido por David Lynch. Su obra abarca cerca de 12.000 trabajos en acuarela, óleo y algunas variaciones en bronce, terracota y madera con la cual tomó clase Lynch hasta definirse como un autodidacta. Habiendo tratado de ingresar a la Universidad de Montana, el señor Powell terminó creando todo un movimiento de pintura abstracta a partir de sus condiciones de indígena. El alcoholismo del señor Powell lo hizo retirarse y tuvo un percance al incendiarse su estudio y galería en el año 1964 y murió en el 78 y fue reconocido por su obra en el Museo Nacional de Montana, donde creó otra escuela con otros pintores también indígenas llamado Charlie Russell, artista del viejo oeste norteamericano, vaquero de Montana, y Frederick Remington, también pintor e ilustrador. De allí de Montana, siguiendo esa forma errabunda de su padre, nos trasladamos a Virginia. Y dice, no sabía qué iba a hacer, no tenía ni idea, excepto que me gustaba la pintura después de lo que había conocido con Asa Powell. Viene una segunda parte. A través de uno de sus compañeros que va a ser un personaje determinante, Toby Cloyer, que ya lo citábamos anteriormente, que había trabajado en Cabeza de Borrador, conoció a su padre, Bussell Keller, en su estudio. Artista plástico que se convirtió en su mentor e interlocutor. Y se puede decir que fue como el inicio de la pintura, en la cual lo puso a divagar por todo el mundo. En ese estudio de Keller
donde trabajó, él permitió arrendarle un espacio muy pequeño y trabajó junto con su amigo Jack Fisk, determinantes en el proceso, en su proceso físico, porque fue su amigo de toda la vida. Terminó casándose en segundas nupcias con su hermana y fue su productor hasta el final de su vida. Siempre era un referente obligado, Fisk, y fue actor en su primer largometraje Cabeza de Borrador. Desde el inicio, Keller lo indujo a tomar un curso de pintura que en ese mismo instante y le aconsejó, ojo, un libro muy importante que va a ser clave, de un señor llamado Robert Henry, El arte del espíritu, que se convertiría en una Biblia personal porque asentaba las reglas para una vida en el arte. Estábamos en el año 1961. El actor de este libro, El arte del espíritu, Robert Henry Coslat, o Robert Henry, era un neoyorquino nacido en Cincinnati en 1865 y murió en 1929. Pintor, retratista académico, uno de los 8 miembros de una famosa escuela neoyorquina que se llamaba la Escuela de Aztlán, corriente artística que capturaba la forma realista de la vida diaria de los barrios pobres de Nueva York. Estudió en la Escuela de Artes de Pensilvania, viajó a París donde fue relacionado con el movimiento impresionista francés. A su regreso a Filadelfia creó los 4 de Filadelfia o Charcoal Club. Trabajaba sobre temas de arte y política. Ingresó a la Escuela de Arte en Nueva York donde tendría alumnos como Edward Power y Joseph Stella, pintor italiano perteneciente a la corriente futurista norteamericana centrada en la industrialización. A Stuart Davis de la corriente modernista y abstracta, que participaron en el famoso Harmony Show, que era una especie ¿cómo decir?, de galería donde apareció un personaje inédito en el año 1913 que se llamaba Marcel Duchamp, quien llevó como objeto para presentar a la exposición el famoso orinal que encontró botado en la calle, con su amigo que se llamaría Man Ray, que va a ser determinante en todo el periodo de las vanguardias cinematográficas del cine. En este Harmony Show, donde presentó después del orinal, presentó ese famoso dibujo Man Ray que se llama Desnudo bajando la escalera número 2. Y también conoció a un personaje interesante que se llamaba Vasilil Kandinsky, con una pintura que se llamaba Improvisación 27. O sea, había una formación interesante que este director Robert Henry Cosland, del libro El arte del espíritu, le dio al señor Lynch para conocer esa pintura que desconocía. Escribió este libro que le regaló el señor Keller, gracias a un material recogido por una de sus alumnas, Marguerite Rayson, en 1923, titulado El arte del espíritu, que había que referenciarlo con un libro de Vasilil Kandinsky, de lo espiritual del arte, que es de 1911, y Punto y Líneas sobre un plano de 1926. 2 libros que fueron determinantes para un señor que se llamaba Frederick Wilhelm Poble, quien visitó a Kandinsky, padre del movimiento pictórico El Jinete Azul, en la población de Murnau cerca a Múnich, y se cambió el nombre en homenaje a Murnau. Y de todo este libro y todo este concepto de Kandinsky y todo ese movimiento expresionista nació un gran director que, para citar tan solo una sola película, podemos hablar de Nosferatu el vampiro, hasta que murió en California con su amante en un cómodo Porsche que se estrelló contra un poste en los años 30. Friedrich Wilhelm Murnau, o Friedrich Wilhelm Pomple, amigo de Kandinsky, enamorado de Kandinsky, que tomó el nombre de la ciudad. Volviendo sobre este pintor, del grupo inicial de los llamados 4 de Filadelfia se sumaron otros más para crear la escuela de arte, que hablaba de algo muy interesante que va a ser determinante para la escuela en Nueva York en los años 60. O sea, tienen que pasar casi 50 años, 60 años para mirar todo ese movimiento underground norteamericano en Nueva York, el neorrealismo norteamericano, llamémoslo así, con Nueva York, Casabetes, etcétera, que se llamaban los apóstoles de la fealdad,
que fue un movimiento que duró de 1908 al 18. Su nombre proviene de una publicación llamada The Macy's, revista cultural y política de Nueva York. Los temas de la publicación trabajaban sobre imágenes de los personajes de la calle y las prostitutas. Era una especie de realismo social que hacían estos personajes que se volvieron pintores. Hablaban de la pobreza, de la delincuencia, de las prostituciones, que en últimas también es muy evidente en el cine de Lynch, sumados también al papel de grandes fotógrafos como Lewis Wilkes Hine, que se caracterizó por la fotografía de los inmigrantes llegados a la isla Ellis, que recuerden los que hayan ido a Nueva York, y vuelvo a citar El inmigrante de Chaplin, que es el sitio donde había un hospital donde bajaban a los inmigrantes y les hacían exámenes médicos para saber si podían ingresar o no. No sé si Trump se acordaría al inmigrante cuando devuelve a todos los personajes, no de la isla Ellis, sino de todas partes encadenados. Que era el controlado, no era el médico, y hizo fotos de la construcción del Empire State Building. Ahí también se sumó un fotógrafo llamado Jacobo August Ritz, fotoperiodista e emigrante danés de los Estados Unidos, que se encargó de fotografiar a los inmigrantes en progresivos de Lower East Side en Nueva York que llegaban. De manera que esperemos para una quinta parte de esta forma de la pintura de Nueva York y de un libro llamado El arte del espíritu, que fue como su Biblia para entrar en la pintura. David Lynch, el pintor de brocha gorda y de cine flaco. Gracias.